¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera Iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos saber si pertenecemos a la Iglesia que Él fundó y dirige? En este video vamos a explorar los argumentos de la Iglesia Católica, que se considera a sí misma como la única Iglesia verdadera y legítima. ¿Serán estos argumentos válidos y convincentes, o habrá otras evidencias que los contradigan? Acompáñame en este viaje de descubrimiento y reflexión, y al final del video podrás sacar tus propias conclusiones. El primer argumento de la Iglesia Católica es la unicidad y antigüedad de su institución. Según la Iglesia Católica, ella es la única que ha existido desde los tiempos de los apóstoles, y ha conservado la misma doctrina y tradición a lo largo de los siglos. Afirman que todas las demás iglesias cristianas son derivaciones o sectas que se han separado de ella por diversos motivos, y por lo tanto, no tienen la plenitud de la verdad ni la autoridad divina. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es cierto que la Iglesia Católica es la única que ha permanecido fiel a la enseñanza de los apóstoles. El apóstol Pablo advierte a los cristianos de Galacia que no se dejen engañar por falsos maestros que les enseñan otro evangelio diferente del que él les había predicado. Pablo dice que ni siquiera un ángel del cielo tiene autoridad para cambiar el mensaje de Cristo, y que el que lo haga sea maldito. Esto nos muestra que desde los primeros tiempos de la Iglesia hubo intentos de corromper y alterar el evangelio de Cristo, y que los apóstoles tuvieron que defender la pureza y la integridad de la fe cristiana. Por lo tanto, no basta con afirmar que una iglesia es la más antigua o la más grande, sino que hay que examinar si su doctrina está de acuerdo con el Evangelio de Cristo tal como lo enseñaron los apóstoles. El segundo argumento de la Iglesia Católica es la sucesión apostólica, especialmente a través de Pedro como primer papa. Según esta iglesia, Jesús le dio a Pedro la primacía sobre los demás apóstoles, y le confió las llaves del reino de los cielos, lo que significa que le dio el poder de gobernar y enseñar a la iglesia. La Iglesia Católica sostiene que este poder se ha transmitido de generación en generación a través de los obispos de Roma, que son los sucesores de Pedro, y que por lo tanto, tienen la autoridad suprema e infalible sobre toda la iglesia. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Es cierto que Jesús le dio a Pedro una posición especial y única entre los apóstoles. Jesús elogia a Pedro por su confesión de fe, y le dice que sobre esta roca edificará su iglesia. Sin embargo, hay diferentes interpretaciones sobre a qué se refiere Jesús con la roca. La Iglesia Católica interpreta que se refiere a Pedro, pero hay otras interpretaciones posibles basadas en el contexto bíblico y en el uso de las palabras. Lo que está claro es que Jesús no le da a Pedro ningún título especial como Papa, Obispo de Roma o Vicario de Cristo. Tampoco le da ningún poder exclusivo como el de atar y desatar o el de perdonar pecados. Estos poderes también se los da a los demás apóstoles. Además, Jesús les promete que Él estará con ellos siempre, lo que significa que Él es el verdadero cabeza y Señor de la Iglesia y que no necesita ningún representante humano para gobernarla. Es importante tener en cuenta que la Iglesia primitiva no estaba gobernada por un solo hombre, sino por un colegio de líderes que se sometían a la voluntad de Dios y se respetaban mutuamente. La Iglesia no es un edificio, una jerarquía o una etiqueta, sino el pueblo de Dios, aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador y Señor, que han sido bautizados en su nombre y que forman parte de su cuerpo. La verdadera iglesia es aquella que sigue a Cristo, obedece su palabra y espera su venida. En resumen, para saber si una iglesia es verdadera, no depende de un nombre o una denominación, falso o verdadero. La iglesia se distingue por sus ritos, dogmas, milagros, santos, antigüedad, popularidad y autoridad. Sin embargo, Jesús nos dio un criterio para discernir entre la iglesia verdadera y la falsa. Él dijo que por sus frutos los conoceremos. Así como no se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos, un buen árbol da buenos frutos y un árbol malo da frutos malos. Los frutos son las obras, actitudes, resultados y consecuencias de la vida y enseñanza de una iglesia. Revelan el carácter, la naturaleza, la calidad y la fuente de una iglesia. Los frutos muestran si una iglesia está guiada por el Espíritu de Dios o por el Espíritu del mundo, si está fundada en la verdad o en el error, si está llena de amor o de odio, si está bendecida por Dios o por Él. La historia está llena de testimonios y evidencias de los crímenes, herejías, persecuciones, guerras, cruzadas, inquisiciones y torturas de la Iglesia Católica. Estos frutos no son los de la verdadera iglesia, sino los de la falsa iglesia, que surgió durante la dirección del emperador Constantino y corrompió el mensaje de Dios. La apostasía es abandonar o apartarse de la verdadera fe, y es un pecado grave que conlleva la condenación eterna. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría muchos falsos profetas que engañarían a muchos y que la apostasía se multiplicaría. Para discernir entre el bien y el mal, debemos usar la palabra de Dios como nuestra norma. La Biblia es la fuente de autoridad y revelación para los cristianos, la espada del Espíritu que nos permite combatir las mentiras y las herejías, la lámpara que ilumina nuestro camino, y nos guía hacia la voluntad de Dios. La comida nos nutre y fortalece nuestra fe. Sin la palabra de Dios, estamos perdidos y somos vulnerables a los ataques del enemigo.
Por eso debemos leer, estudiar, meditar la palabra y aplicarla en nuestra vida diaria para que podamos resistir y mantenernos fuertes en nuestra fe. Veamos lo que dice 2 Timoteo 3:2.1617. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, a fin de que los siervos de Dios estén plenamente capacitados para toda buena obra. Esto significa que el estándar por el cual juzgamos todo lo que vemos, oímos y hacemos es la Biblia, y si algo no concuerda con la Biblia, debemos rechazarlo y condenarlo. No podemos aceptar ninguna tradición, costumbre o doctrina que sea contraria a la palabra de Dios. Conduce a la apostasía y la idolatría, y el tema del que quiero hablar cambia, pero hoy es un tema muy candente, el protestantismo. ¿Sabes qué es el protestantismo y cómo surgió como alternativa al catolicismo? ¿Qué papel jugó Martín Lutero en este movimiento? Responderemos estas preguntas y más. Los protestantes son una secta del cristianismo que se separó de la Iglesia Católica en el siglo XVI en protesta por la corrupción y las falsas enseñanzas que prevalecían entre los protestantes en ese momento. Creen que la Biblia es la única fuente de autoridad y revelación para los cristianos, y que la salvación no requiere obras ni mediación humana, sino que es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Antes de continuar, déjame decirte, que si te está gustando este video, suscríbete al canal, no te cuesta nada y nos motivas muchísimo a seguir creando nuevos contenidos. Y para ello, no olvides darle a la campanita, para que te lleguen al instante las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Los protestantes rechazan muchas tradiciones, rituales y doctrinas católicas, incluido el culto a los santos, el culto a las imágenes, la transfiguración, el purgatorio, la infalibilidad papal, el celibato espiritual, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. El cristianismo nació de la nada, pero fue producto de una larga historia de resistencia y lealtad de una minoría de cristianos que nunca se sometió al poder y la autoridad de la Iglesia Católica. Espero la segunda venida de Cristo. Algunos de estos grupos fueron los valdenses, albianos, hitas, lolardos, anabautistas y moravos, y aunque hubo algunas diferencias entre estos grupos, la jerarquía de la Iglesia. Veamos qué tiene que decir Apocalipsis 12 sobre el rechazo de la Biblia, la importancia de la Biblia, la libertad de conciencia y la sencillez del culto. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios estuvo 1260 días, había un lugar reservado para ella. Esto significa que la verdadera iglesia, simbolizada por una mujer, tuvo que huir al desierto, un lugar remoto y escondido, para escapar de la persecución y apostasía que allí gobernaba el mundo. Dios incluso llegó a protegerla y nutrirla con su palabra. Es hora de salir y predicar el Evangelio. Este momento ocurrió en el siglo XVI al inicio de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento que sacudió a Europa y al mundo y cambió la historia del cristianismo. Fue una reacción a la corrupción y abuso de la Iglesia Católica, que se había alejado de la pureza y sencillez del Evangelio. La Reforma Protestante tuvo muchos protagonistas. Pero uno de los más odiados fue el monje alemán Martín Lutero, que desafió valientemente al Papa y a la tradición con sus 95 tesis, y que, el 31 de octubre de 1517, se presentó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Estos artículos cuestionaban algunas de las prácticas y enseñanzas del catolicismo, particularmente la venta de indulgencias, que supuestamente perdonan los pecados y acortan el tiempo del purgatorio. Lutero denunció esto como un fraude y un insulto a Dios, diciendo que la única manera de recibir indulgencia era el perdón, y que la salvación llegaba a través de la fe en Jesucristo. Veamos qué dice en Romanos 1:2.1617, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios que trae salvación a todos los que creen, primeramente a los judíos y luego a los griegos. Porque el Evangelio revela la justicia de una persona. Dios es por la fe y para la fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. Esto significa que el Evangelio es el mensaje de Dios para salvar a los pecadores, sin importar su origen o condición. El Evangelio revela que Dios es justo, y nos justifica mediante la fe en su Hijo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El Evangelio nos pide vivir por fe, confiar en las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos. Creían que este era el mensaje que Lutero, y otros reformadores proclamaron audazmente frente a la oposición y la persecución, pero Lutero no fue el primero ni el único en protestar contra el catolicismo. Hubo otros antes que él, como John Huss, John Wycliffe, Girolamo Savonarola y William Tyndale, que lucharon contra la tiranía y las mentiras de la Iglesia Católica. Estos hombres fueron pioneros de la Reforma, y algunos pagaron su lealtad a la verdad con sus vidas. También ayudaron a distribuir la Biblia en los idiomas locales para que la gente pudiera leerla y entenderla por sí misma. Este fue un factor importante en el desarrollo posterior del protestantismo, ya que la Biblia era la base, y la norma de la fe y la práctica protestantes. ¿Qué harás? ¿Continuar con la ignorancia y la tradición, o buscar la verdad y la libertad? Tú decides. Pero recuerda, solo tienes una oportunidad y se te acaba el tiempo. Hablaré de eso más tarde. El video casi ha terminado. ¿Cómo saber si la iglesia a la que asistes o estás invitado es aprobada y bendecida por Dios? ¿Cómo podemos evitar caer en los engaños de las iglesias falsas que proliferan en el mundo? Ahora presentaré los criterios por los cuales el texto bíblico identifica a la verdadera iglesia.
También le enseña cómo evaluar las enseñanzas y prácticas de la Iglesia, cómo observar los cambios en las vidas que produce, y cómo comprender la visión de Dios del corazón, y la fidelidad de la Iglesia a su palabra. ¿Recuerdas lo que dije antes? Lo primero que debemos saber es que la Iglesia no es una organización ni una denominación, es el pueblo de Dios, los llamados por la gracia de Dios, los que han creído en Jesucristo, el verdadero Salvador y Señor, es decir, la Iglesia que Jesús dijo construir sobre la roca de la confesión, la Iglesia que Él amó y se entregó por ella, la Iglesia que Él limpió y santificó, la Iglesia que se presentó a sí misma en gloria, el reino de los cielos, pero no todos es cierto que ninguna iglesia llama mismo cristiano. Muchas iglesias se han desviado de la verdad, adoptado doctrinas y prácticas que son contrarias a la palabra de Dios, corrompido el evangelio de la gracia, engañado a la gente con falsas promesas y explotada. Estas son las personas que tenían demandas falsas, persiguieron a personas con autoridad falsa, dividieron a personas con diferencias falsas y destruyeron a personas con bendiciones falsas. Estas son iglesias falsas, llamadas sinagogas de Satanás en la Biblia, que dicen ser judíos pero no lo son, pero los que están siendo condenados mienten porque se han hecho abominación. Apocalipsis 29 2.39. ¿Cómo diferenciamos entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa? ¿Qué criterios debemos utilizar para evaluar las iglesias? La respuesta es simple, debemos usar los estándares que Dios nos ha dado en su palabra. La palabra de Dios son las reglas de fe y conducta de la Iglesia, su fuente de verdad y vida, su autoridad suprema y final, y la revelación de la voluntad y el propósito de Dios para ella. La palabra de Dios es espada del Espíritu, que traspasa hasta la separación del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los actos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, quien es nuestra luz, el camino, quien nos guía por la senda, quien nos guía en justicia, quien corrige, quien enseña, quien reprende, quien consuela, quien ilumina, quien perfecciona. Salmo 11 2.915, 2 Timoteo 3 2.1617. Entonces, ¿qué debemos hacer y a qué iglesia o denominación debemos pertenecer? La respuesta es que no existe una iglesia o denominación perfecta o infalible. Todos ellos tienen inconvenientes y limitaciones. Lo que debemos hacer es buscar la verdad y la autenticidad en nuestra relación personal con Cristo. Él es el único que puede salvarnos y guiarnos. Solo Dios conoce nuestros corazones y necesidades. Solo Dios nos ama y nos acepta tal como somos. Miremos lo que dice Jesús en Juan 14 2.6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto significa que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único que nos revela quién es Dios y qué quiere de nosotros. Solo Dios puede darnos vida eterna y abundancia. Él es todo lo que necesitamos. Por tanto, os animo a buscar la verdad y la autenticidad en vuestra relación personal con Cristo. No te conformes con lo que te dicen o te enseñan, no te dejes engañar por las apariencias o las emociones, no te dejes llevar por la presión o el hábito, y no te dejes influenciar por el miedo o la duda. Ora para buscar a Jesús con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, estudia su palabra y obedece su nombre. Sigamos su ejemplo. Confía en sus promesas. Recibe su gracia. Comparte su amor. Glorifiquemos al Señor. Esperad con ansias la venida de Dios para que seáis verdaderamente felices y bendecidos. Para que seas verdaderamente libre y auténtico. Entonces te convertirás en un verdadero cristiano. Esta es la invitación que quiero hacerte hoy y espero que la aceptes y actúes. Te garantizo que no te arrepentirás. Si deseas obtener más información sobre cómo desarrollar una relación personal con Cristo, te recomiendo que veas más videos en nuestro canal que brindan consejos y recursos. Para entonces tu fe podrá crecer. Que Dios te bendiga y te salve. Amén. Si te ha gustado este video, déjame un comentario con la palabra amén, así sabré que te ha gustado, y hazme saber qué tipo de contenido te gustaría que subiese los próximos días. Me vendría genial tu ayuda. Gracias por ser parte de la comunidad Spiritualia Televisión, y nos vemos muy pronto en el próximo video.